Hola a todos y bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy me vais a notar la voz un poquito rara y es que estoy resfriada, pero bueno, quería estar con vosotros en la cita semanal, así que si me notáis un poquito rara ya sabéis por qué es. Antes de empezar, como siempre, estivalizbilbao.com, donde sabéis que podéis encontrar pues todos los episodios del podcast, todos los posts que escribo semanalmente, que sabéis que son lunes y viernes, así como los distintos servicios que están orientados a trabajar la autoestima para poder vencer el miedo a dejar vuestro trabajo y para vencer el síndrome del impostor. Y dentro de estos temas, esta semana os quería hablar de un elemento que es muy importante para vuestro éxito, como es reforzar autoestima. Ya hemos hablado de esto en semanas atrás y hoy os quiero contar la existencia de un tipo de personalidad muy extendida en la que la baja autoestima está haciendo estragos. Y os voy a contar un poquito cuáles son las características y qué tipo de cosas podéis hacer para intentar mejorar, para que aquellas personas que lo escuchéis veáis si os sentís identificadas, para que empecéis a entender un poquito por qué os está pasando lo que os está pasando y bueno, pues si no eres tú y es otra persona que está a tu alrededor, también para que tengas un poquito más de capacidad para comprenderla. Bueno, básicamente hay dos tipos de personalidad que tienen la autoestima baja. Una es la persona que no se quiere, es decir, que no se acepta tal y como es, y después está la persona que no se valora. Son personas que sí se quieren, pero que a la hora de cualificarse realmente no dan suficiente valor a aquellas cualidades que tienen y sí mucho a sus áreas de mejora que no defectos. Hoy os voy a hablar del primer tipo de personalidad, la persona que constantemente necesita buscar a través de otras personas el ser querida porque no se quiere a sí misma. En este caso se trata de una persona con una gran capacidad para anticipar las necesidades ajenas, que va buscando siempre el caer bien, porque como os digo, al no quererse ella misma necesita que la quieran otros. Y entonces estamos hablando de una persona que entrega mucho, que da muchísimo, que es muy generosa, pero que cuando está en desequilibrio se trata de una generosidad un poco egocéntrica, en el sentido de que te está dando para que después tú le des a ella. En este sentido son personas que son bastante dependientes, que no se sienten muy a gusto cuando están solas y tienen tendencia a olvidarse un poquito de ellas mismas y a darse a los demás para intentar cubrir ese amor que les falta. Les puedes reconocer o te puedes dar cuenta de que tú eres esa persona, pues porque es muy detallista, muy generosa, siempre está viendo qué le falta a otro para intentar cubrir esa necesidad. En realidad se trata un poquito de una necesidad de sentirse imprescindible, porque cuando tú eres imprescindible para otros, esa persona te necesita. Y ahí es donde se manifiesta esa baja autoestima. En los casos en que no se consigue atención, la frustración es enorme y en algunos casos son capaces incluso de llegar a sentirse o a presentarse como víctimas ante los demás para pues dar un poco de pena, ganarse la atención de las demás. La realidad es que no saben quererse solas y entonces por eso mismo también les va a costar muchísimo pedir ayuda a los demás, porque la sola idea de que alguien les rechace les resulta completamente inaceptable. Y al mismo tiempo, pues son personas que, bueno, que tienen demasiado orgullo y que les va a costar mucho el pedir y van a esperar que seas tú la persona que cubra sus necesidades. Piensa que si es una persona que te mira y sabe que necesitas y te lo da, está pensando y está esperando que tú seas igual que ella y que seas capaz también de anticipar. Este tipo de personalidad con autoestima baja tiene mucha tendencia a la tristeza y constantemente siente vergüenza porque piensa que no está a la altura de las circunstancias. Si estás pensando cómo puedes hacer para mejorar en caso de que esta sea tu tipo de personalidad o bien has reconocido a alguna persona cercana, es importante que cuando tengas esa necesidad de complacer a otros, de ayudarles, realmente te plantees por qué lo estás haciendo. Obviamente, este tipo de personalidad de base tiene la generosidad auténtica, pero solamente es una generosidad que no es egocéntrica en el momento en que son capaces de dar sin esperar nada a cambio. Y para eso necesitas tener equilibrio, potenciar tu autoestima y empezar a quererte. Entonces, empieza por darte cuenta de por qué ayudas y al margen de esa generosidad que es, como digo, la base de las actuaciones de este tipo de personalidades, realmente es esa necesidad de que otro te quiera. Entonces empieza a dejar de ayudar en el sentido de que si una persona no te lo pide,
no la ayudes, porque realmente cuando las personas necesitamos ayuda, finalmente la pedimos. Entonces, si estás anticipando esas necesidades, deja de hacerlo y que sea la propia persona la que realmente te pida ayuda y ahí sí, intenta ayudarla. De lo contrario, te vas a dar cuenta de que permanentemente tienes a tu alrededor personas como muy aprovechadas, gente que cuando tú necesitas algo, bueno, no se dan cuenta, por supuesto, pero es que si llegas a pedírselo, su respuesta es no. Y cuando tú les argumentas que es que, bueno, pues tú has ayudado primero, ellos te dicen, sí, vale, es cierto, pero yo no te lo he pedido nunca. Entonces, la frustración que puedes alcanzar es enorme y mi primera recomendación es que empieces a reducir el número de tus intervenciones a la hora de ayudar a aquellos casos en que realmente sea estrictamente necesario, en caso de una urgencia o de un riesgo importante para la vida de otra persona, obviamente vas a intervenir, pero no por norma, no cada vez que veas una necesidad la cubres. Esto es como cuando los niños pequeñitos están aprendiendo. Los padres muchas veces tienen tendencia a hacer las cosas por ellos y hay que dejar realmente que ellos aprendan a cubrir sus propias necesidades. Bueno, pues sé que va a ser difícil, pero si intentas darte cuenta de que estás ayudando para que te quieran y segundo, empezar a pararte cada vez que te lo plantees, te darás cuenta un poquito antes y al final será mucho más fácil el hacerlo, pero de verdad te digo que esto va a requerir muchísima práctica. Luego también es muy importante que empieces a pedir ayuda, porque si piensas que la gente te quiere tal como eres, te va a ayudar. Entonces, mientras sigas sin pedir ayuda es porque en el fondo estás convencido de que no mereces ese cariño. Son personas que van a necesitar con una cierta frecuencia que les digan cumplidos, que les hagan ver lo contentos que están con ellos, cómo les necesitan, etcétera. Y van a estar siempre muy, muy pendientes de que la otra persona se sienta satisfecha, porque es como si no me fueran a querer de otra manera y la realidad es que no es así. De hecho, la gente te va a querer muchísimo más cuando seas una persona auténtica que se mueva desde esa generosidad, pero sin estar esperando nada a cambio, que realmente cuando estás ayudando a cambio de. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué la gente va a actuar de una forma distinta? Y la realidad es que las personas notamos esas cosas. Quizá no somos conscientes, pero sí es verdad que cuando una persona es honesta contigo, esas cosas se notan. Y hay veces que tienes personas delante a las que no conoces de nada y te llevas súper bien y les tienes muchísimo aprecio desde el primer minuto, y es porque estás captando su energía. Igualmente funciona al contrario, cuando eres una persona que tienes delante otra y la rechazas frontalmente porque te está generando un malestar. Entonces, no se trata muchas veces de las cosas que decimos, sino de las cosas que estamos pensando, porque en realidad todo eso se está manifestando al exterior. Otra forma de identificar este tipo de personalidad es una persona que se enfada muchísimo cuando hace algo por otra persona y no se lo agradecen. Como hemos dicho que es un intento de que los demás me quieran, si no me lo agradecen realmente me están diciendo que no les importa lo que hemos hecho por ellos. También hay mucho enfado cuando no se recibe atención. Ya os he dicho que son personalidades capaces de llegar a plantearte el ser una víctima con finalidad de llamar la atención de las personas que te rodean. Entonces, bueno, pues realmente en el fondo son personas divertidas, personas amables, cariñosas, que quieren realmente ayudar, pero que necesitan recuperar ese equilibrio y ese centro de su vida, necesitan ser lo más importante de su vida para poder tener esa situación como de paz y empezar a dar realmente sin esperar nada a cambio. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener para una persona que tiene este tipo de autoestima baja? Pues la realidad es que al no quererte tú, primero te conviertes en un siervo. Realmente estás siempre más, o sea, es incapaz de quererte a ti porque para empezar estás pendiente de otros. Entonces, bueno, pues te conviertes en una persona que ayuda, pero al ayudar de forma condicionada prácticamente eres un servicio andante. Entonces, bueno, pues ya sabes que esto está bien siempre que lo mantengas dentro de unos límites y siempre que de verdad sea una generosidad de tipo altruista. Bueno, también son personas que cuando alcanzan ese equilibrio, bueno, pues van a estar deseando estar rodeadas de otras personas, van a ser grandes anfitriones, personas que van a, bueno, pues organizar comidas en casa, fiestas y, bueno, van a organizar todo tipo de actividades para poder dar. Y siempre quiero que entiendas que aunque te estoy hablando de un tipo de personalidad desde una perspectiva quizá necesitada de cambios, realmente no hay nada erróneo en ti.
eres una persona completa como eres, jamás se trata de que cambies tu esencia y si te das cuenta, en todo momento te he dicho que la base de esta personalidad es la generosidad y que lo único que cambia es que en función de tu intención, esa generosidad sea altruista o sea una generosidad condicionada o egocéntrica porque va buscando que otros le quieran. También cuando vas haciendo estos cambios en tu vida, dejas de ayudar porque sí y empiezas a enfocarte un poco en ti, te das cuenta de que el tipo de persona que te rodea cambia mucho. Desaparecen todas estas personas que se aprovechaban de ti y empiezan a aparecer personas que realmente te aprecian. ¿Por qué? Pues porque eres tú la primera persona que se está queriendo a sí misma. Entonces, este tipo de energía se comparte y se expande. Bueno, la semana que viene os voy a hablar del segundo tipo de personalidad que, bueno, me parece muchísimo más interesante de lo que aparenta al principio, porque son personas que sí se quieren e incluso están súper orgullosas de ellas, de ser diferentes, de ser especiales, pero que a la hora de la verdad necesitan mucho el reconocimiento de los demás. Esto lleva a que aparentemente sean personas muy triunfadoras, la típica mujer superwoman que llega a todo, que todo lo tiene bien, pero en el fondo hay mucha sensación de fracaso y mucho dolor en el interior. Pero bueno, de esto te hablaré la semana que viene. Este capítulo he querido que sea un poco más cortito porque te he dicho al principio que estoy un poquito regular de la garganta y quiero poder terminarlo con la voz medio bien, ¿vale? Así que bueno, pues la semana que viene nos escuchamos otra vez. Ya sabes que si tienes algún tema interesante que quieras plantear o si tienes algún tipo de duda, puedes escribirme y puedes encontrar el formulario a través de estivalizbilbao.com. Así que nada más, nos oímos, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego.